Buenas tardes, esto es Semana. Hoy nos acompaña el abogado Ricardo Giraldo, quien es el representante legal de las autodefensas gaitanistas de Colombia y quien ha estado al frente de lo que es la construcción del proceso jurídico en el que esperan estas autodefensas entrar dentro de la paz total. Por ahora es un proceso absolutamente empantanado. ¿Por qué? Porque las autodefensas gaitanistas no están dispuestas a acceder a la paz total a través del mecanismo que se ha creado, que es la ley de sometimiento. Consideran ellos que deberían tener otras garantías e incluso un trato político, y además se quejan por el trato diferencial que le están dando a diferentes organizaciones armadas en el país, a las cuales algunas les dan estatus político para la negociación, otras están a punto de dárselo, y por su parte las autodefensas gaitanistas, como ellos mismos se denominan, simplemente tendrían un camino: el sometimiento. La negociación está empantanada. Comencemos, doctor Ricardo. Está empantanada, está quieta esa negociación. No hay paz total con las autodefensas gaitanistas, no hay posibilidad. Buenos días, Felipe. No, por el contrario, las autodefensas gaitanistas de Colombia tienen toda la disposición de estar en la paz total. Se lo han manifestado al gobierno de muchísimas formas. Incluso recuérdese que tienen un cese unilateral al fuego decretado desde el 7 de agosto del 2022. Todo lo contrario, ellos están dispuestos a darlo todo por la paz total. Estamos esperando es que haya un poquito digámoslo, de agilidad por parte del gobierno en lo que va a ser el marco jurídico, que quieren que las AGC estén sentadas en una mesa de negociación o de diálogos, como los llama el gobierno nacional. Doctor, pero permítame un momento. De la forma como califica el gobierno las autodefensas gaitanistas, ya habría un marco jurídico para ellos, que es efectivamente la ley de sometimiento que se tramitó. Ahí quedaron las negociaciones. Por más que haya un cese unilateral del fuego, no hay avances, porque las autodefensas gaitanistas no se acogerían, pues digamos, a esta propuesta de sometimiento. Eso en la práctica es un proyecto de paz total empantanado. A ver, Felipe, yo rescato mucho lo del presidente Petro el día de ayer, que expide una resolución o decreto, porque no lo conozco, donde dice que debe haber un lenguaje respetuoso con el ELN. Pues este lenguaje respetuoso es el mismo que hemos pedido y exigido para las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Por qué? Porque usted no puede sentarse a negociar diciéndole a otro que va a morir en los techos de un tejado, que son solamente un clancito, gamines de barrio, en fin. Entonces eso lo valoro. Ahora, frente al empantamiento que hablas del proceso de paz con el gobierno nacional, pues no lo veo así. Yo creo que antes se desempantanó con esa ley de sometimiento que resultó ser, como ya se había advertido, como ya lo había advertido, un real fracaso. ¿Por qué un real fracaso? Ese proceso, ese proyecto de ley, perdón, ya está archivado porque no tuvo ni siquiera un solo debate en el Congreso de la República. Fue un proyecto de ley que nació muerto, y eso fue discutido y en la academia y ambientado de miles de formas, y por eso, por lo menos por vía de sometimiento, las AGC han dicho siempre que no le van a jugar al tema de la paz total si es con sometimiento, porque quedarían muchas circunstancias por resolver, entre ellas las comunidades. ¿Qué va a pasar con las comunidades en los territorios el día que las AGC no existan? Entonces, ¿cuál es el planteamiento de las autodefensas gaitanistas? ¿Bajo qué parámetros se sentarían a negociar con el gobierno ya de forma real y con avances ciertos? A ver, nosotros desde lo jurídico, que te recuerdo no hago parte de las AGC, pero, sí, claro, pero desde lo jurídico hemos planteado justicia transicional, que estos actores del conflicto, que además es uno de los más grandes ya inclusive de Latinoamérica, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, puedan hacer la transición de lo ilegal a lo ilegal, pero que se garantice verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición, pero esas garantías de no repetición, viéndolas desde esta perspectiva, no como se conoce bajo el modelo de justicia transicional implementado en Colombia, que es garantía de no repetición, de que no vuelva a pasar no solo con las víctimas que haya violencia, sino
garantías de no repetición es que no se vuelvan a dar las mismas circunstancias de modo en las cuales las AGC nacieron. Es decir, si existe un proceso de negociación dialógico, jurídico, como lo llama el gobierno, o de como lo quiera llamar el gobierno para que no se asuste, porque todo el mundo le da miedo cuando se habla de negociación, pero cuando se esté sentado en la mesa, ¿cómo se va a garantizar que no van a nacer grupos emergentes, disidencias o nuevas estructuras que ingresen a los territorios donde las AGC tienen fuerte influencia? Entonces, lo que se le apuesta más por un sentimiento de ego, de soberbia, de prepotencia, no, porque no lo es a un camino hacia justicia transicional, que es realmente lo que garantizaría de una forma más eficaz que en algún momento haya una paz total. Ese planteamiento, doctor, de justicia transicional, plantea la posibilidad de negociación, de participación política de los miembros de las AGC. A ver, si te refieres a participación política como el sistema político que conoce el común de las personas, que es la facultad de elegir y ser elegido, de llegar al Senado, de que ya lo llamen. Sí, doctor, a eso me refiero. Te soy completamente sincero, jamás ningún comandante del Estado Mayor me ha planteado que quiere ser un honorable senador. Perfecto. Ellos quieren estar en sus parcelas, porque es que todos son campesinos, Felipe. La gente se los imagina andando en Audis y Ferraris y con modelos exuberantes y todo eso, pero no, si los conocieran se dan cuenta que es gente campesina. ¿Por qué le hago ese planteamiento? Porque en el pasado la Corte ya había negado la participación en política de las autodefensas cuando se tramitó la Ley de Justicia y Paz. Entonces, usted podría decirnos como representante legal de las autodefensas que claramente el camino de ellos no es buscar una curul en el Senado o participar en política regional para cargos de elección popular. ¿Se descarta eso, digamos, en una negociación con el gobierno? Lo que te puedo decir es que jamás ellos me lo han planteado a mí. Lo que no significa que no lo hayan pensado, lo estén pensando, lo quieran hacer en algún momento. Pero que ellos me hayan dicho a mí, vea, abogado, la condición que nosotros ponemos para sentarnos a negociar es que nos reconozcan y nos den 5 curules en el Senado. No, perfecto. No ha sido eso. Un tema, ustedes... No lo sé, pero en ese momento no. Y recuerda que ese delito político, que es que confundimos, y es buena la precisión que me haces, confundimos el delito político con el hecho político. Claro. En el delito político está lo que está consagrado en el Código Penal. La rebelión, la sedición, exacto, la sonada. Pero son meras descripciones típicas de un comportamiento. Es decir, es un delito, pero no significa que sea el hecho político. Las AGC, lo hemos dicho hasta el cansancio, son actores políticos, más allá de que se requieran reconocer como tal, porque tienen control territorial, control social, control económico. Yo siempre he hecho la invitación, vayan a los territorios donde estos señores tienen influencia para que se den cuenta quién es Estado allá, quién gobierna allá. Donde la comunidad le tiene más miedo ver a la policía y al ejército que a las mismas autodefensas. Esos parámetros que se está planteando de control territorial y estos temas están incluso contemplados en la ley de paz total que tramitó, fue la primera ley que tramitó el gobierno de Gustavo Petro. Y puede verse como un actor político, como lo plantea usted, si se acoge a estos parámetros. Pero le voy a voltear la torta, como dicen popularmente. Las autodefensas gaitanistas son llamadas en la semántica del conflicto como el Clan del Golfo y son vistas como un grupo narcotraficante y terrorista. Eso, digamos, puede formar parte de los primeros diálogos que están teniendo justamente con el gobierno. Pero, ¿qué responde usted ante los señalamientos de que las autodefensas gaitanistas son realmente un grupo terrorista y que lo califican como un clan delincuencial? Felipe, yo quisiera, y te hago esa pregunta, yo sé que me está entrevistando eres tú, pero yo te quiero hacer la pregunta. ¿Por qué les dicen Clan del Golfo y no autodefensas? ¿Solo semántica o existe una razón histórica de fondo?
Pues es que el entrevistado es usted, pero usted sabe que después de la desmovilización de las autodefensas ha venido mutando del clan de los Úsuga, del clan de diferentes clanes, hasta llegar ahorita al clan del Golfo, cuando estaba Otoniel, digamos, en la cabeza. Pero estamos hablando de una negociación, permítame un segundo, doctor, de una negociación entre las autodefensas gaitanistas y el gobierno nacional. En esa negociación va a haber una exigencia, digamos, y es más, usted habló de eso hace poco, de la solicitud del presidente Gustavo Petro de tratar con respeto al ELN. ¿Están exigiendo ustedes respeto en ese trato también? Pero claro, es que uno tiene que respetar a la parte con la que se quiere sentar. Es que saquémoslo del conflicto. Y si usted y yo nos vamos a sentar a hablar, yo no te puedo decir, Felipe, es que vos sos un bandido. Y yo con vos no me voy a sentar porque vos sos un bandido. Y vos te mereces morir en los techos de los tejados, como murió Pablo Escobar hace años. Mejor gastate tu platica que te la has ganado con el narcotráfico y andate para la casa y deja de joder. No, eso no es un lenguaje respetuoso. Porque es que, a ver, lo de las autodefensas gaitanistas es un asunto demasiado grande, es un asunto muy complejo. Es que es muy complejo. Estamos hablando de más de 9.000 hombres en armas. Presencia ya en más de 400 municipios de Colombia, ya no sé en cuántos departamentos. Y no lo digo yo, es que le digo, no me crean a mí, son de estadísticas de la Defensoría del Pueblo, de ONG. Entonces, listo, uno podría decirlo que ellos se van a someter, pero ¿para qué una ley de sometimiento si yo me voy a someter? Es más beneficioso el Código de Procedimiento Penal, con lo que está. Con absoluta seguridad. Por los subrogados penales sí pueden tener, digamos, incluso penas mucho menores. Pero quiero preguntarle eso. Cuando uno habla de la apuesta del gobierno de Gustavo Petro es la paz total. Cuando uno habla de la paz total, tiene que tener como componente fundamental a las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Con quién se haría la paz? Estaba usted contándome eso, más de 9.000 hombres, presencia. ¿Quiénes son las autodefensas gaitanistas de Colombia y por qué sería necesario negociar con ellos? Vale. Primero, las autodefensas gaitanistas de Colombia es un grupo de resistencia civil armada. Bueno, te digo que me llamó muchísimo la atención. Ahorita le discuto lo de resistencia civil armada, pero cuéntenos, digamos, eso. Para eso estamos. Para eso estamos, sí. Sí, porque es que aquí no es adoctrinamiento ni nada, esto es de debate de ideas. Así es que se hace paz. No es decir, como quieren algunos actores del conflicto que están en el curubito y en el pedestal de la negociación, que es como ellos impongan, ¿no? Aquí con las AGC siempre ha sido eso, dialoguemos y debatamos. Una pausa. ¿Quiénes están en el curubito y en el pedestal de la negociación? ¿A quién se refiere usted? ¿Al comisionado de paz? No. El comisionado de paz es una persona que, hombre, vea, yo respeto y admiro tanto al doctor Danilo Rueda que nadie se imagina. Ese señor, yo no sé a qué horas duerme, a qué horas come, a qué horas descansa, porque es un señor que en todas partes está, trabaja, pero lo veo muy solo porque atiende demasiadas mesas al mismo tiempo. Él lo atacan mucho, pero la verdad que yo lo admiro y lo respeto porque se puso la camisa de la paz total con muchos actores y eso es de admirar. La verdad que profeso eso por él, por admiración. Hablo de las guerrillas, que ellos son los que están en el curubito, porque estamos hablando de que ellos son los únicos que tienen reconocimiento político. Pero reconocimiento político, yo quisiera ver cuál es el proyecto político, por ejemplo. ¿Cuál es el proyecto político de ellos? Está haciendo, este es un gobierno de izquierda, el presidente, digamos, es fruto de una negociación de paz exitosa, que él haya llegado a la presidencia, pero ¿cree usted que está siendo absolutamente inequitativo en las negociaciones en búsqueda de la paz total frente a lo que son las disidencias de las FARC, el ELN y la posición que ha asumido frente a las autodefensas gaitanistas de Colombia? Pero por supuesto, ¿cómo no va a ser inequitativo? Si es que no lo dice ni siquiera el comisionado Danilo, siempre ha sido muy respetuoso con las ADC, pero mire los ministros del presidente Petro, pues cómo se les ocurre que diciendo en todas partes donde pueden, es que con ellos solamente armó el sometimiento si quieren, y si no, no hay nada más, y van a morir, y van a ser, por Dios, o sea, y con los otros, pase lo que pase, dice, no, ellos hay que reconocerles que están sentados en la mesa, pero por Dios, ¿cómo no vas a reconocer un actor importante al grupo más grande que existe en Latinoamérica en este momento? Ya no es ni siquiera de Colombia, es de Latinoamérica.
Y el que desconozca eso está fuera de contexto en lo absoluto, porque dígame un solo grupo en Latinoamérica ilegal, porque no podemos olvidar que las autodefensas gaitanistas de Colombia son un grupo ilegal, pues por algo se quiere justicia transicional para que pasen a la legalidad, pero nómbreme uno solo, Felipe, en Latinoamérica que sea tan grande como las AGC. Justamente por eso, retomo la pregunta que le había hecho. ¿Qué son las AGC? ¿Cuál es su poder armado? ¿Dónde están presentes? ¿Y quién está a la cabeza de las AGC? Pues sabemos que, pues, digamos, uno de los herederos es Chiquito Malo, Siopas pues murió, fue asesinado. ¿Quiénes comandan esta negociación? ¿Quiénes son la voz y la representación tal vez de quien fue hasta hace poco su jefe, alias Otornil? ¿Quiénes son las AGC? Eso, lo de la estructura militar y cómo funcionan y todo eso, en algún momento el país se va a dar cuenta cómo funciona, porque eso sale del ámbito de mis competencias y conocimientos, porque no lo sé realmente. Sí sé por estatutos, que por eso yo digo que es un error llamarlos clan, porque el clan siempre va a tender algo básicamente horizontal, es decir, yo soy el jefe de familia y como jefe de familia, si yo no estoy, pues viene o mi hijo, mi sobrino, en fin, más o menos como una tendencia horizontal, como para no ir muy técnico. Las autodefensas gaitanistas tienen una estructura piramidal, es decir, está un estado mayor, están los estados mayores de bloques, de frentes y de lo que ellos llamen pues dentro de su jerga militar, porque soy absolutamente ignorante de esto, y está una base muy amplia de 9.000 hombres. En la estructura, en el Estado Mayor está el comandante Javier, no es Chiquito Malo, es el comandante Javier. Lo que pasa es que de manera vulgar, organismos de inteligencia y algunos de gobierno le dicen Chiquito Malo como para ver si lo hace sentir un poquito más disminuido en la importancia que tiene dentro de... ¿Más disminuido o más criminal? No sé, porque es que él tiene presunción de inocencia. Yo todavía no conozco la primera condena de él. Bueno, pero sígame comentando. Entonces, la cabeza sí estaría en el comandante Javier. En el comandante Javier, que es el comandante máximo de las autodefensas gaitanistas de Colombia, el subcomandante o el segundo comandante, y te pido excusas si no soy preciso en cómo se denominan, si subcomandante o comandante segundo, en fin, es el comandante Gonzalito, sigue el comandante Rodrigo, y van otros dos comandantes del Estado Mayor y el comandante político a nivel nacional, que es el comandante Jerónimo. Esos son el Estado Mayor de todas las autodefensas gaitanistas. Y este Estado Mayor, así el comandante Javier el día de mañana no esté por X y Y razón, el que sigue es el otro comandante y así. O sea, es decir, pueden acabar con un Estado Mayor completo y las AGC no se van a acabar. Por lo menos de la manera militarmente no se van a acabar, y eso ya está demostrado históricamente. ¿Funcionan como funcionaban en su momento las autodefensas de Salvatore Mancuso? Una estructura, se podría llamar como federal, diferentes estructuras en diferentes partes del país que finalmente se asocian en una gran estructura denominada las autodefensas gaitanistas de Colombia. No conocí cómo funcionan las extintas AUC, pero sí te puedo decir que no funcionan de esa manera. Porque lo que funcionaba, recuerda que las AUC históricamente, en muchos fallos que he leído, funcionaban cada región tenía su autodefensa y después fueron unidos en autodefensas campesinas de Colombia, autodefensas de Córdoba y Urabá, autodefensas, y después formaron una gran, digámoslo, federación de autodefensas unidas de Colombia, que fue al mando de esta persona, Carlos Castaño, y esa fue la estructura. Las autodefensas gaitanistas de Colombia no. Las autodefensas gaitanistas de Colombia tienen su organización en diferentes municipios y departamentos de este país, pero bajo una sola estructura. No es que llegó un municipio y formó una autodefensa, entonces va y les pide permiso para unirse a ellos. No, ellos tienen su estructura claramente definida, eso lo tienen por estatutos, que eso pulula en internet
los estatutos de ellos, así como su proyecto político, que muchos dirían no tienen proyecto político, pero lo tienen. ¿Qué hacemos? Usted está manejando los temas jurídicos de ellos, el tema de la negociación, cómo se llevaría a cabo esta, y tiene usted la razón en el sentido que una organización armada con 9.000 personas que no forme parte de la negociación de paz, pues no habría paz total. Pero nuevamente, como le dije ahora, le voy a voltear la torta. Es una organización que trafica drogas. Es una organización armada y es una organización que ha estado detrás de los paros, además en la zona del Pacífico, digamos que está muy cercana al tema de la minería ilegal. Eso es una organización criminal, doctor, se lo pregunto pues para que usted justamente me lo diga, no una organización política. Así lo ve uno desde este lado. ¿Qué respuesta da usted a los que dicen no se puede negociar con una organización criminal de este tipo? Yo te hago una pregunta. ¿Esa es tu apreciación de que ellos son? Estoy recogiendo las dudas, digamos, que se plantean y para que usted me está entrevistando, que usted me responda, porque esos son, digamos, los grandes cuestionamientos que hay sobre una eventual negociación con las autodefensas gaitanistas. Te lo voy a hablar claro. Eso a lo que te refieres son lo que llaman las economías ilegales o las economías ilícitas con las que persisten todos los actores del conflicto. Y en eso hago especial referencia. Absolutamente todos. Que ellos trafican. No. Ellos han sido claros y consistentes en decir que lo que cobran es un impuesto y controlan zonas donde existe narcotráfico para evitar que lleguen estos reales carteles de mafiosos, carteles de narcotraficantes que solo llegan con violencia, sin oportunidades, a exprimir y atropellar a los campesinos de las zonas donde ellos tienen alta injerencia. Por eso es que ellos, entre una de las razones que tomaron la decisión de volverse a armar fue esa, porque estaban llegando actores de conflicto, no, eso sí, bandas de traquetos y de mafiosos, a extorsionar, a presionar y a obligar a los campesinos a que les cultiven, les procesen y a ellos mismos vendérselas. Entonces, ellos son campesinos, que vuelvo y te repito, ellos son eminentemente campesinos. Usted ya no va a encontrar una persona pues, en un Ferrari. Yo creo que muchos ni los conocerán más allá de los que han visto en televisión y en todo este tema. Ahora, minería ilegal, claro, donde existe economía, siempre van a existir actores del conflicto, pero son todos. O yo te hago una pregunta, más que preguntas como respuesta. El ELN, las disidencias, Segunda Marquetalia, los de la Sierra Nevada de Santa Marta, reciben subsidio del gobierno para sostener su guerra. Se lo quieren dar ahora. Corrijo, no es ahora porque no es culpa del presidente de Petro. El primero que lo propuso fue el presidente Uribe para que le quitemos a esto el viso de izquierda a derecho. Lo propuso por ahí en el año 2006. Lo retoma el presidente ahora. Darles un subsidio para que dejen o por lo menos de afectar ciertas valores o ciertas conductas que son más nocivas, como el secuestro, la extorsión y todo eso para un Estado. Claro, pero entonces el tema es innegable el vínculo de las autodefensas con la criminalidad. Pues con dos temas, digamos, detonantes de la criminalidad en el país, que uno es el narcotráfico y otro es la minería ilegal, pues las rentas ilegales. Pues Felipe, yo te digo que en Colombia es absolutamente absurdo, incoherente e hipócrita decir que toda la economía colombiana no tenga que ver directa o indirectamente con actividades ilícitas. Yo te lo pongo de esta manera: usted va y tanquea el carro en una estación de gasolina. Esa estación de gasolina resulta después que está en extinción de dominio, que porque era del traqueto tal. ¿Participaste directa o indirectamente en esa economía? Sobre la posibilidad de la negociación, ¿por qué retomo eso? Estos son negocios que además dejan mucho dinero. Lo que es el narcotráfico, lo que es la minería ilegal y demás economías ilícitas que giran alrededor del menos para el abogado. Demás economías ilegales que giran alrededor del conflicto. Justamente
la ley de sometimiento plantea un porcentaje con el cual se podrían quedar quienes forman parte de estas organizaciones en caso de darse una negociación exitosa. Digamos que ustedes ya decidieron no acogerse a ninguna ley de sometimiento, sino debe ser una negociación. Pero ese tema de los bienes y del dinero de las autodefensas, ¿sería un factor primordial o es un factor primordial en los avances que se han dado en las discusiones? Mira, Felipe, es que y fue tan mala la información por parte de los ponentes de esa ley de sometimiento, que le hicieron ver como la panacea o la real solución al conflicto, que no se dieron cuenta que lo que había era una corte de retazos, que lo que hicieron fue traer disposiciones normativas de otras leyes, de la 1908, de la 1708, 1908 del 2018, de la 1708, de la ley de extinción de dominio. Lo de la ley de extinción de dominio, que era hasta el 6% de los bienes por entrega anticipada, ya estaba. Entonces ahí no había nada nuevo. Y a ver, te digo, por lo menos a los comandantes del Estado Mayor, de las autodefensas gaitanistas, con los que he podido dialogar de manera franca y sincera, jamás me han dicho, es que si no me respetan mi platica y mi bien, entonces yo no. Lo único, y te lo digo con absoluta franqueza, que a ellos les ha preocupado es qué va a pasar con las comunidades de sus territorios. Otro tema espinoso. Todos son campesinos, todos bien tienen familias. O sea, es un conflicto que si el gobierno no le da la mirada a los territorios y la humanidad no le da la mirada a los territorios donde ellos tienen influencia, nunca lo van a entender y esto nunca se va a solucionar. Es que esto no se soluciona en Bogotá, por allá en los clubes bonitos y eso hablando de paz. Es que usted hablar de paz cuando tiene 7 camionetas blindadas y gente cuidándolo y comida en su casa es muy fácil. Otra cosa es ir al territorio. Otro tema que es muy espinoso y que, digamos, ha sido como uno de los ejes centrales de las críticas a la negociación con las FARC, tiene que ver con la posibilidad de pagar cárcel. Cárcel efectiva. Al no pagar cárcel efectiva, digamos que hay como un lastre de impunidad que se va sobre un proceso de estos. Los jefes de las autodefensas gaitanistas de Colombia están dispuestos a tener una medida privativa, así sea transicional, en el marco de una negociación. Eso lo han manifestado expresamente que sí. ¿Hasta cuánto de pena? Digamos, tuvimos la ley de justicia y paz. Hay una cosa, Felipe, y es que es un error llamar impunidad a quien no pague cárcel. Eso no tiene coherencia. Pues para eso está la justicia transicional en términos de derecho, doctor, pero digamos que yo asumo un poco Ese es el error. La justicia transicional no es cárcel. Es decir, ahora, no me vas a malinterpretar, decir que no es que no haya cárcel. No significa solo cárcel. Porque claro, no, significa reparación, significa verdad, significa muchas cosas. Mire, por ejemplo, lo de verdad. Los excomandantes de las AUC llevan 18 años hablando de verdad. Y la gente se sorprende ahora que porque Mancuso está hablando, pero no hay nada nuevo, simplemente no lo quisieron escuchar. Entonces van a querer cada 18 años, cada 20 años, que aparezca un nuevo grupo cada vez más fuerte, entrar a decir, vea, lo que hay que hacer es que paguen cárcel y algunos queden callados y hablen de la verdad. ¿Por qué no de una vez hacer la paz? Si el gobierno nacional decidió dar la paz con todos, ¿por qué no dar la paz total de una vez con todos? Y como decimos aquí en Antioquia, que se caiga todo lo que esté flojo de una vez, que se tenga que decir lo que se tenga que decir de una vez. Y usted ya cuando ya sabe qué enfermedad tiene, sabe qué tratamiento va a tener para poderse aliviar y que este país salga adelante. Si no de esa manera, no. Ahora, que ellos dicen, la pregunta concreta que me hacen, que las autodefensas gaitanistas han dicho cuánto tiempo quieren pagar de cárcel, jamás me lo han dicho. Pero están dispuestos. Claro, los comandantes de estados mayores. Porque es que yo te lo digo, ¿qué vas a hacer con 9.000 hombres? ¿Dónde los vas a meter? Es que el problema penitenciario y de resocialización es muy bravo. El ministro Zuna lleva diciendo que va a humanizar las cárceles y quiere humanizar las cárceles, pero después sale por la noche a decir que los otros solamente que se sometan y cárcel para los 9.000 hombres y que mueran en un tejado. ¿Está equivocado el ministro? Sí. O sea, ¿hay un doble discurso del actual gobierno frente a la negociación?
Del actual gobierno no. Lo hubo el ministro Prada y el ministro Zuna. Y ahí está. Pues están los videos de las entrevistas de él. Es que cuando uno habla sin pensar y apasionamiento, con la ira por no ser ideológicamente de una parte, dice muchas cosas que después se las van a sacar en cara. Pero ¿cómo no puedes hablar de humanización de un sistema carcelario y querés meter otros 9.000 de un solo grupo? Mire, del área metropolitana de Medellín se están hablando de más de 14.000 muchachos. 14.000 más los 9.000. Cuente los de Buenaventura. Cuente los de las otras zonas del país. ¿Qué vas a hacer con toda esa gente? ¿La solución es cárcel? Yo no creo. Voy a retomar algo que usted acaba de plantear, que fue justamente la declaración de Salvatore Mancuso y todo lo que han hablado a través de la Ley de Justicia y Paz. Hoy en el país hay un debate gigantesco en torno a la posibilidad de que los disidentes de la negociación de paz de las FARC puedan tener trato político en esta apuesta de la paz total. La talanquera de esto es que claramente la norma plantea que si usted formó parte de una negociación de paz ya no puede nuevamente aspirar a tener otro tipo de negociación. Pasó lo mismo con las autodefensas y de ahí surgió la Ley de Justicia y Paz. Sabemos que las autodefensas gaitanistas en buena medida o gran parte de su componente son reductos de lo que fue en su momento las autodefensas unidas de Colombia. ¿Por qué sí tendría entonces ese beneficio de negociación política a las autodefensas gaitanistas cuando el debate está en justamente no dárselo a las disidencias de las FARC que firmaron el acuerdo de paz? Lo acabas de decir perfectamente. Ahí está el punto de debate. El debate debe centrarse en eso. Y además, recuerda que nosotros somos todavía, y espero que sigamos así, somos un Estado social de derecho. Es decir, aquí cumplimos las normas, tratados internacionales. Y cumplimos las normas que existan en el momento de su aplicación. Y por eso mi lucha ha sido justicia transicional, porque la justicia transicional es una forma de renuncia de las partes, no solamente de las partes a una situación que los beneficia. Por ejemplo, el Estado, si quiere que esto avance, ya claro, en lo que hemos propuesto desde la parte jurídica de justicia transicional, pues tiene que haber unas reformas legales estructurales. Mire, los acuerdos de La Habana, o como lo llaman el acuerdo de Colono, en fin, yo ya no sé ni cuántos acuerdos ni cómo se llaman, porque aquí llevamos tantos acuerdos incompletos que uno se pierde. Pero ¿eso qué fue? Eso fue justicia transicional y una reforma a la Constitución. Por eso se adicionó a la Constitución Política el artículo 22A. Recuérdese que el artículo 22 de la Constitución, el que habla de que la paz es un derecho y una obligación del Estado a hacerla cumplir, y se adicionó el artículo 22A. Entonces, si existe una real voluntad política, una decisión política del gobierno fuerte, coherente, consistente y sin miedo al que dirán, porque se la quiere jugar por la paz total, van a tener que hacer reformas estructurales. Ojo, no estoy diciendo una reforma constitucional para que no me vayan a masacrar diciendo que es que yo ya quiero una nueva constitución política para las AEC, para nada. Existen los instrumentos legales, pero apliquémoslos con contundencia y sin miedo. Y si no, pues paz total no la veo cómo vaya a ser. Podrán haber los diálogos sociojurídicos, verdades extraprocesales, todo lo que usted quiera, pero esto va a llegar a un punto donde necesariamente se necesita, y valga la redundancia, un marco jurídico. Porque vos puedes hablar lo que quieras de cómo se van a restaurar los territorios, de cómo va a llegar el Estado con oportunidades. Pero venga, hay que solucionarle jurídicamente a toda esta gente su situación. Porque si no, entonces, ¿qué va a pasar? Va a permitir que pase lo que pasó con las extintas ex-AUC, donde muchos de sus comandantes llevan 18 años en la cárcel, donde fueron extraditados. Y va a pasar lo que pasó con las FARC, donde dicen ellos que los entraron. Pero pues fueron extraditados muchos por seguir delinquiendo, ¿no? Pues eso nunca quedó demostrado en muchos casos, Felipe. Es que para uno conocer bien el tema de si fueron o no fueron condenados, hay que mirar las sentencias. Por ejemplo, yo hay una sentencia de este señor Carlos Mario, que le dicen Macaco. Macaco. Donde él demandó al gobierno, donde el gobierno de Estados Unidos ordenaba pagar la indemnización a él por una mala condena.
Entonces, ¿en qué estamos? O sea, hay que conocer bien el contexto. Por eso yo soy tan insistente, hombre, no es sentémonos a negociar y ya, no. Conozcamos primero el contexto de con quién me voy a sentar. Porque eso no puede ser como Hochi con los marranos, es decir, todos como caballitos cocheros y nos vamos por acá, no. Vamos a hacer y nos vamos a sentar y vamos a decir la verdad. ¿Pero cuál verdad? No la verdad que le compadezca o le favorezca a determinado actor, sino la verdad verdadera. Por eso a mí, Felipe, me gusta mucho la forma de negociar de los Estados Unidos. Allá una verdad incompleta es una mentira, una verdad a medias es una mentira completa. Usted allá negocia y le dan sus beneficios y le respetan sus beneficios siempre y cuando diga la verdad absoluta. Ya que está hablando usted de Estados Unidos, doctor Ricardo, le pregunto, quien fuera el jefe máximo de las autodefensas gaitanistas de Colombia, Otoniel, considerado en su momento o calificado en su momento como uno de los narcotraficantes más grandes del país, ¿tiene algún tipo de línea, hay algún tipo de diálogo, algún contacto con él de parte de los jefes de las autodefensas en el marco de la construcción de esta negociación? Yo pues por lo menos por mi lado no. Nunca he hablado con el señor Otoniel, nunca lo conocí, jamás he hablado con él, ni con sus abogados en Estados Unidos, que me imagino que debe tener muy buenos abogados. La verdad, no. Sé lo que se dice por medios, pero no conozco nada ni de su situación jurídica ni el tema. Y te digo, yo creo que esa sentencia de él, si no es que ya la profirieron, va a ser una sorpresa para el país, porque allá son prácticos para ese tipo de menesteres. O sea, ya no se ponen con cosas de si le reconocemos o no reconocemos que era actor de conflicto. Perfecto. El tema Otoniel, digamos, en la discusión de La Habana hubo un tema simbólico emblemático que se llamaba tema Simón Trinidad. Pero de La Habana vieja o nueva. De la Habana negociación. De La Habana negociación. En ese momento se habló y nunca se llegó a ningún acuerdo en ese sentido, pero fue un tema que incluso tardó meses en discusión y no permitía avances, y es el tema Simón Trinidad. ¿El caso Otoniel sería un punto de honor en la negociación con las autodefensas? Pues te digo, uno de sus máximos representantes históricos que estuviese sentado en la mesa sería maravilloso para todas las partes, no solo para las AEC, sino para el gobierno. Habría confianza con quien se sentaría. Pero tenemos que ser absolutamente claros y sinceros. Si no se pudo en ese momento con Simón Trinidad, que tenían un presidente exigiendo todo ese tipo de cosas, imagínense ahora que ideológicamente están de otro lado, no creo. Ojalá se pudiera dar. El panorama actual señala que... voy a asumir como como lo plantea el gobierno. Las autodefensas gaitanistas son una organización criminal, una organización que debe someterse. La semántica, digamos, es diferente. El ataque es constante. Bajo las condiciones actuales, ¿ve cerca usted una negociación? Yo sí tengo toda la fe puesta. Toda la fe puesta en que eso va a suceder. ¿En qué momento? Pues esperemos a ver. Lo bueno de este gobierno que uno a veces no sabe leerlo es que puede decir sentémonos mañana y mañana nos sentamos, aquí estamos. ¿Considera usted que hasta el momento en lo que va el gobierno ha sido muy inequitativo el trato a las autodefensas gaitanistas? Absolutamente. ¿Qué trato exigen ustedes? De respeto, de coherencia, de igualdad. Es que recuerda que el principio de igualdad es un derecho de rango constitucional. Así algunos digan que por ellos ser, como tú los llamas, criminales y esos no tienen derecho a eso. La Constitución no dice que un derecho fundamental se le aplicará a quien sea criminal o a quien no. Entonces, que haya un trato igualitario, principio de igualdad, de buena fe, que lo dicen tanto en la ley 2272 del 2022, que incluso creo que entre hoy y mañana será declarada inexequible según me han contado las malas lenguas, que tampoco asusta si se cae o no se cae. La última pregunta, doctor, o dos preguntas. Primero, ¿a qué se atiene el país si no hay negociación con las autodefensas gaitanistas? Pues a ver, ¿a qué se atienen? Es difícil leerlo, porque es que ellos en este momento, mira la perspectiva en la que está el país.
pues seguirá lo mismo, me imagino que seguirá como está. Yo te hago una pregunta también, Felipe, siendo sinceros y siendo coherentes con la realidad del país. ¿Usted sí cree que las disidencias FARC, MC, estructuras, comandos de la frontera, Segunda Marquetalia, EPL, ELN, van a quedar tranquilos ellos en un proceso de paz con el grupo más grande respirándoles en la nuca? No, pues seguramente no. Seguramente no. Es que yo sé que esto no le gusta mucho al gobierno, a mucha gente que yo lo diga de esa manera, pero pues seamos coherentes y consistentes. Lo que pasa es que lo que usted plantea es una advertencia que casi suena amenaza, ¿no? O sea, si no negocian con nosotros, tienen que aguantarse 9.000 personas armadas, armadas y operando. Es, digamos, la lectura que yo podría hacer, aun cuando usted dice, no es una amenaza, es como... no es una amenaza, Felipe, es una realidad del país. Pues es que mira, el 19 de marzo suspenden el cese bilateral al fuego con las AGC. ¿Y qué ha pasado? Más fuertes todos los días. Y los otros haciendo daños a costas de ellos. Porque se supone que en el Bajo Cauca y en el Nordeste el único grupo que había era las AGC. Y que eran los que estaban detrás del no sé qué paro, que eso no era un paro minero, sino un paro armado. ¿Se solucionó el problema minero en el Bajo Cauca y en el Nordeste? No. ¿Cesaron las acciones terroristas? No. Mire quiénes fueron los primeros que quemaron los buses después del cese al fuego. ¿Quiénes mataron soldados? Para finalizar rápidamente, en una negociación cada quien tiene que ceder. Usted pues habla con sus clientes, los miembros de las autodefensas. ¿Y cuál sería el case para empezar una negociación? ¿A qué me refiero con el case? Por ejemplo, ustedes se podrían ubicar en zonas, continuarían con el cese unilateral, tal vez pidiendo un cese bilateral, arrancarían proponiéndonos pues, algunas cosas, y qué esperarían a cambio para poder sentarse y negociar ahora sí en forma lo que sería una salida negociada. Cosas. Que cesen los hostigamientos a las familias de los combatientes y de las familias de los miembros del Estado Mayor, porque les hacen allanamientos, supuestamente que porque ahí son bodegas de armas, de drogas, de dinero. Van a los colegios y les toman fotos, les dicen que les van a entregar a su papá y a su papá en determinada circunstancia física, para no decirlo pues más duro. Los constriñen, les dice que los llaman, les dicen, vea, dígale a su papá que se entregue, dígale que si no se lo vamos a matar. O sea, que haya respeto, por lo menos, de la institucionalidad a las familias de los combatientes, que nada tienen que ver en el conflicto, nada tiene que ver. Yo no creo que a ningún familiar de ellos, de estos organismos, les gustaría que ninguno de los comandantes estuviera llamándole a la familia a decirle que dejen de joder, y si no, pues miran a ver qué pasa. Yo creo que no, que es que todos tienen hijos, todos tienen familia y a todos les duele. Eso sería cesar el hostigamiento. Y esto que estoy diciendo, una denuncia que ya la conoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la conoce MAPOEA, la conoce Naciones Unidas, la conoce la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y todas las IAS que existen en Colombia, pero pues como es el grupito ahí, el pequeñito, que nadie le para bolas, pues eso no tiene mayor trascendencia. Esa sería una, el respeto a las familias de los combatientes. 2, si va a haber confianza, que sea de ambos lados, tanto del gobierno como de las AGC. ¿Confianza en qué? Si ellos dicen que no hicieron determinada acción militar, como pasó en el Bajo Cauca, en el paro minero, pues lo mínimo es que hay que creerles. Pues imagínate yo como abogado diciéndoles, mano, yo a usted no le creo, pues yo qué hago aquí, me toque ir, ¿cierto? Sí. Que haya lealtad y honestidad en lo que se diga, solamente eso se diga. O sea, no manejar cosas por debajo, es decir, no querer pretender decirle a un actor del conflicto, no, lo otro sí queremos negociar con ustedes, pero el gobierno a través de sus ministros y de sus ponentes en el Congreso dicen, lo único que hay para ellos es sometimiento, de malas, si quieren bien, y si no, pues los acabaremos por las fuerzas militares.
Si eso fuera así tan fácil, ¿por qué llevamos 60 años en conflicto entonces, pues? Bueno, y de contraparte, ¿qué pondrían ustedes? Pues ellos así se empieza una negociación. Usted dicen, pido esto. ¿Están dispuestos a silenciar de inmediato los fusiles, a ubicarse, a entregarse? ¿Qué están dispuestos a hacer en esta primera etapa de la negociación? Vuelvo y te lo digo, recuerda que es que los que van a silenciar los fusiles son ellos, no yo. Pero usted está en medio de la negociación, ¿no? Lo que ellos... Es que mira, ellos decretaron un cese unilateral al fuego el 7 de agosto del 2022. Porque tenían la esperanza en el gobierno Petro, ¿cierto? De que iba a avanzar el tema de la paz total. Ellos no han hecho ni una sola acción ofensiva contra la fuerza pública. Ni una sola. Lo que pasa es que si la fuerza pública, dentro de su deber constitucional y legal, porque lo que hay que hacer es que pues tampoco que queden con brazos cruzados, no. O sea, la actuación legal y constitucional que lo hagan bajo esa legalidad, no con algunas prácticas que utilizan de francotiradores y de mercenarios, sino dentro del marco de la legalidad. Ellos no han hecho ni una sola acción ofensiva, ni una sola acción ofensiva. Que existe en enfrentamiento con otros grupos, pues claro, es que el cese bilateral es entre dos. Y yo, y te lo digo, Felipe. Bueno, pero esto fue unilateral. ¿Ah? Este fue unilateral, ¿no? Sí, yo te lo digo. Ojalá existiese, se pudiese firmar un cese multilateral al fuego o de hostilidades. ¿Esto no le parece muy bueno que exista un cese de hostilidades entre el ELN, AGC, disidencias de Mordisco, estructuras de ¿Estarían dispuestos a eso? Si los ven. Iván Mordisco lo dijo cuando llegó allá con 3.000 personas, como cuando llegó Jesús a Nazaret, o sea, a Belén. Invitó al ELN a que hicieran un cese de hostilidades, un cese a fuego. ¿Por qué no dar la pelea? Pues en el buen sentido de la palabra, en que sea un cese multilateral o de hostilidad entre todos los actores de conflicto. Perfecto. Doctor, eso no solucionaría el problema del Chocó, por lo menos. Por lo menos del conflicto armado, sí, del Chocó, de Nariño, del Catatumbo, que es donde están... Que silencien sus fusiles mientras se va a hablar de paz total. ¿Esa es una disposición que tienen los jefes de las autodefensas gaitanistas? Es una posición mía, y con absoluta franqueza te lo digo, que ellos estarían dispuestos a hacerla. Perfecto. Este es Ricardo Giraldo, abogado de las autodefensas gaitanistas de Colombia, quien ha estado en medio de la negociación entre el gobierno y las autodefensas. Por ahora el proceso está empantanado, pero buscan ellos que se les dé un trato diferencial, consideran que es inequitativo el trato que les está dando el gobierno y esperan avanzar en la negociación. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Semana TV.